Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, déjenme decirles, tenemos un notición que va a sacudir los cimientos de la farándula. Sí, lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Estos dos nombres juntos siempre son sinónimo de pasión, talento y sobre todo, un mar de especulaciones. Desde que nos robaron el corazón en Erkencikus, pájaro madrugador, la química entre ellos ha sido innegable, traspasando la pantalla y alimentando rumores de un romance que, para muchos, nunca se apagó del todo. Y hoy, mis queridos amigos, tenemos información fresca, jugosa y potencialmente explosiva directamente desde Turquía. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y posibilidades, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, les prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los chismes más calientes y análisis profundos de sus series y actores favoritos. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya somos una gran familia, y me encantaría que formaran parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos nuestras palomitas, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta noticia bomba que tiene a todo el mundo hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir este 5 de marzo. Agárrense fuerte porque esto se va a poner interesante. Bien, hablemos de la noticia. Como saben, Can y Demet son dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Sus carreras han despegado a niveles estratosféricos desde Erkencikus, y ambos han cosechado éxitos individuales importantes. Can, con su carisma arrollador y su dedicación al fitness, ha conquistado el corazón de millones en todo el mundo. Demet, por su parte, con su talento natural para la actuación y su belleza innegable, se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. La pregunta que siempre ha estado en el aire, la pregunta que nos quita el sueño a muchos fans, es ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fueron solo compañeros de trabajo con una química excepcional en pantalla? ¿O hubo algo más, un romance fugaz que no llegó a buen puerto? Las respuestas, como suele suceder en estos casos, están envueltas en misterio y especulaciones. Después del éxito arrollador de Erkencikus, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y comentarios de fans que aseguraban haberlos visto juntos fuera del set. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la manera en que se desenvolvían el uno con el otro alimentaban la llama de la esperanza en los corazones de muchos. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente podemos creerles? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se mantienen en secreto por diversas razones. A veces las celebridades prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público para proteger su intimidad. Otras veces las relaciones se mantienen en secreto por estrategias de marketing o para evitar dañar la imagen de los actores. En el caso de Can y Demet, podríamos estar ante cualquiera de estas situaciones. La noticia bomba de hoy no se trata de una confirmación oficial de un romance secreto, no nos adelantemos. Pero sí se trata de un acontecimiento que ha reavivado todas las esperanzas y ha puesto a todos a hablar de ellos nuevamente. Según varias fuentes cercanas a la producción y a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos, en actitud muy cercana, en un evento privado en Estambul. Ojo, esto no es una confirmación, pero es una información que nos llega de fuentes confiables. Al parecer, la cercanía entre ellos era evidente con miradas, risas y conversaciones animadas que no pasaron desapercibidas para los presentes. Algunos incluso aseguran haberlos visto cogidos de la mano en un momento dado. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de reacciones entre los fans, que se dividen entre la euforia y el escepticismo. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es solo una coincidencia? ¿Un reencuentro amistoso entre dos excompañeros de trabajo? ¿O es la confirmación de que el amor entre ellos nunca se apagó y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación? La verdad es que en este momento no podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones y ha puesto a todo el mundo a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir nuevamente. Pero la cosa no termina ahí.
Además de este encuentro en Estambul, han surgido otros rumores que alimentan aún más las especulaciones. Se dice que Khan y Demet han estado intercambiando mensajes en redes sociales de manera más frecuente en las últimas semanas. Sus likes y comentarios en las publicaciones del otro no han pasado desapercibidos para los fans más atentos, que ven en ellos señales de una posible reconciliación. También se ha rumoreado que ambos podrían estar considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Aunque no hay nada confirmado, se dice que varios productores han mostrado interés en reunirlos en la pantalla, conscientes del enorme éxito que tuvieron en Erkencikus. Si esto llegara a suceder, sería un verdadero bombazo para el mundo del espectáculo turco y, sin duda, generaría una expectación enorme entre los fans. La verdad es que la química entre Khan y Demet es innegable. No solo son dos actores talentosos y atractivos, sino que también tienen una conexión especial que se transmite a través de la pantalla. Su manera de interactuar, sus miradas, sus gestos, todo en ello sugiere una profunda conexión emocional. Y es precisamente esa conexión lo que ha hecho que su relación, sea cual sea, haya capturado la atención de tantos. Ahora bien, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. Como ya hemos dicho, no hay ninguna confirmación oficial de un romance entre Khan y Demet. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y la información que nos llega de fuentes cercanas a la producción. Es posible que todo esto no sea más que una coincidencia o una estrategia de marketing para generar expectación en torno a un posible nuevo proyecto. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente hay algo más entre Khan y Demet? ¿Y si este encuentro en Estambul es el inicio de una nueva etapa en su relación? La verdad es que en el mundo del amor todo es posible. Y en el caso de Khan y Demet, la historia aún no está escrita. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, estar atentos a las señales y mantener la esperanza de que algún día nos confirmen lo que muchos sospechamos desde hace tiempo, que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Ahora es importante también considerar las vidas individuales de Khan y Demet. Después de Erkencikus, ambos han seguido caminos separados, explorando nuevos proyectos y enfrentando nuevos desafíos. Khan se ha convertido en un ícono internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes del país. Ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, algunas más públicas que otras. Khan, por ejemplo, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, pero su relación terminó abruptamente después de varios meses. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, pero su matrimonio duró apenas unos meses. Estas experiencias personales han moldeado sus vidas y, sin duda, han influido en la manera en que ven el amor y las relaciones. Es posible que estas experiencias los hayan hecho más cautelosos a la hora de exponer su vida privada al público. O quizás los hayan hecho más abiertos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero, incluso en lugares inesperados. En cualquier caso, es importante respetar su intimidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Como fans podemos expresar nuestro apoyo y nuestra admiración por su trabajo, pero debemos recordar que son personas con sentimientos y que tienen derecho a vivir su vida privada de la manera que consideren más conveniente. Volviendo a la noticia bomba, es importante analizar el contexto en el que se produce este encuentro entre Khan y Demet. Como hemos dicho, ambos están solteros y libres para hacer lo que quieran. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su admiración y respeto mutuo. Han reconocido la química que existe entre ellos y han destacado la importancia de su colaboración en Erkencikus. Quizás este encuentro en Estambul sea una señal de que están dispuestos a dejar atrás el pasado y a darse una nueva oportunidad. O quizás sea simplemente una coincidencia, un reencuentro entre dos amigos que se aprecian. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es innegable es que la noticia ha generado una gran expectación entre los fans. Las redes sociales están inundadas de comentarios, especulaciones y deseos de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos. Muchos ven en ellos una pareja perfecta, dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de dejarse llevar por la euforia. En cualquier caso, la noticia ha demostrado el enorme poder que tienen Khan y Demet sobre el público.
Su talento, su carisma y su conexión especial han hecho que se conviertan en dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y su historia, sea cual sea, seguirá capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos amigos, esto es todo lo que tenemos por ahora sobre la noticia bomba de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Un encuentro que ha reavivado las esperanzas, ha generado un torbellino de especulaciones y ha puesto a todo el mundo a hablar de ellos nuevamente. Seguiremos de cerca sus movimientos y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja al respecto. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que la noticia bomba se centra en un encuentro reciente entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en Estambul. Si bien no hay confirmación oficial de un romance, la cercanía entre ellos ha reavivado las esperanzas de muchos fans. Hemos analizado la trayectoria de ambos actores después de Erkencikus, sus relaciones sentimentales pasadas y el contexto en el que se produce este encuentro. Hemos destacado la química innegable que existe entre ellos y el enorme poder que tienen sobre el público. Y hemos concluido que, aunque no podemos saber con certeza qué pasará en el futuro, la historia de Can y de Mehmet seguirá capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis que les he preparado con tanto cariño. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay algo más entre Can y Mehmet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Son ustedes los que hacen que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Ya somos una gran familia, y me encantaría que formaran parte de ella. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!